La mansión del amor, capítulo 7, de Bárbara Cartland. 6 días más tarde, Darcy escribía unas cartas cuando el señor Curtis entró en la habitación. Se dio cuenta de que deseaba hablar con ella a solas y había elegido bien el momento. Darcy y la marquesa habían asistido a un almuerzo muy concurrido, y ésta se encontraba ahora en su habitación, para descansar antes de arreglarse para el baile al que asistirían esa noche, en la casa Marlborough. Era solo debido al prestigio de la marquesa que invitaran a Darcy a formar parte de un grupo que, por regla general, no incluía jovencitas. Los príncipes de Gales solo invitaban matrimonios de su edad y hombres o mujeres mayores, todos muy mundanos. «Es un gran honor para ti», comentó la marquesa cuando recibieron la invitación, «y una experiencia que estoy segura le encantará a tu padre». «Papá debía asistir en lugar mío», contestó Darcy. «Estaría más animado que tú, y si no te sientes complacida, creo que dejaré de ocuparme de ti». Darcy arqueó una ceja y la marquesa explicó: «No dejo de preguntarme, pequeña, ¿qué es lo que deseas en la vida? No recuerdo, ni en Londres ni en París, a una joven que haya tenido más éxito que tú. Todos comentan tu belleza, tus vestidos, tu encanto y, sin embargo, tengo la sensación de que apenas te enteras de lo que sucede». «¿Me equivoco?». Darcy sonrió. «No deseo contestar esa pregunta». «Entonces lo haré por ti. Estás enamorada, y aunque me devano los sesos día y noche, no puedo adivinar quién te robó el corazón. Porque piensa que alguien lo hizo. ¿Qué debutante rechaza las proposiciones de matrimonio que has recibido si no es que su atención esté en otra parte?» La marquesa empezó a contar con los dedos, uno tras otro, los hombres que le ofrecieron matrimonio a Darcy. Apenas había llegado a 3 cuando Darcy exclamó: «Basta. No soporto que los mencione. Ya me ha presionado suficiente para que acepte sus títulos, sus abrumadores linajes y sus fortunas. No es justo. Lord Hilton, por ejemplo, es un magnífico partido». Darcy se estremeció. «Hace que se me erice la piel. Me parece horrible. Nunca había visto a nadie tan enamorado. Y el querido Darcy Elrington es demasiado joven para casarse con nadie. Tiene 3 años más que tú, pero es evidente que prefieres hombres mayores. ¿Quién es él? No he aceptado que haya nadie. No me engañas. Entonces digamos que no deseo hablar de eso, lo cual significa que no se te ha declarado. Querida, espero que sepas lo que haces. Esas declaraciones pueden ser de las que nunca llegan». Darcy no contestó. Solo sabía que aunque todos los hombres de Inglaterra estuvieran a sus pies, excepto uno, abrigaría la esperanza y esperaría. «¿Puedo hablar con usted un momento, señorita?», preguntó el señor Curtis. «Por supuesto». Darcy esperaba impaciente la información que le pidiera al señor Curtis, pero no había deseado demostrarlo. «Hice una cuidadosa investigación de Lady Caroline Blakely, como me lo pidió. Sabía que no me fallaría. Consideré más prudente no poner nada por escrito». «De acuerdo. Dígame lo que averiguó». «Tengo entendido que debido a que Lady Caroline pasa mucho tiempo con Lord Arkley, su padre, el duque, está muy molesto». «¿Está enamorada de él?». «Eso tengo entendido, señorita. De hecho, es un romance que tiene bastante tiempo». «¿Por qué no se casan entonces?». «Lord Arkley ya está casado». «No lo sabía». «Su esposa vive en el campo, con sus hijos, y se sabe que no le gusta venir a Londres. El duque está encantado de que haya un entendimiento entre el conde de Kirkhampton y Lady Caroline, pero teme que se rompa esa relación». «No me sorprende». Por lo tanto, le aconsejó a su hija que se case lo más rápido posible, y mientras tanto le ha prohibido ver a Lord Arkley. ¿Y ella lo obedece? «Es de lo que vengo a hablarle, señorita, pero es un asunto delicado y me siento incómodo comentárselo a usted. Haga de cuenta que habla con mi padre, señor Curtis. Es importante para mí saber la verdad». «Muy bien, señorita. Como su señoría se mostró muy exigente respecto a que Lady Caroline no viera a Lord Arkley, para hacerlo han tenido que comportarse de una forma muy criticable». «¿A qué se refiere?». «Hay un pequeño hotel que usted no debería saber que existe, señorita, cerca de la calle St. James, llamado The Griffin, que la gente de la alta sociedad suele utilizar cuando no quiere ser vista». Darcy escuchaba atenta mientras el señor Curtis proseguía. «Tienen habitaciones privadas donde las parejas pueden cenar juntos y…». El señor Curtis titubeó antes de continuar. «Permanecer el tiempo que deseen».
Comprendo. No se hacen preguntas y las reservaciones son solo, por lo general, con nombres ficticios. Así es que allí es donde Lady Caroline y Lord Erclay se reúnen. El señor Curtis asintió con la cabeza. ¿Con qué frecuencia van? Tengo entendido que lo hacen seguido y para esta noche se ha reservado una habitación para un señor Payne. Gracias, señor Curtis. Me dijo justo lo que yo deseaba saber. Y ahora hay algo más que deseo que haga para mí. El señor Curtis sacó una libreta y anotó todo lo que Darcy le indicó sin mostrar ninguna sorpresa. El conde tuvo que reconocer que no había podido concentrarse del todo en su trabajo porque Darcy no había ido para ver si le había complacido el cuadro. Era increíble que no deseara escuchar lo encantado que estaba con su adquisición. Se sorprendió pensando, casi con desesperación, que ella había perdido el interés y, en consecuencia, la casa sufriría. Cruzaba la galería oeste rumbo a su estudio, cuando al mirar por la ventana se dio cuenta de que se acercaba un carruaje. Su corazón dio un vuelco y caminó a toda prisa hacia la puerta principal para recibir a Darcia. Le extendió ambas manos para saludarla. Al fin, ¿en dónde se escondió? ¿Por qué me ha descuidado? La he esperado cada día y me ha parecido una eternidad. Su actitud era tan impulsiva y diferente a la habitual que Darcia sintió como si todo su ser despertara a la vida. De pronto, inesperadamente, descubrió que él oprimía sus manos y al sentir la cálida fuerza de sus dedos, conoció una felicidad diferente a cuanto sintiera hasta entonces. Estuve ocupada, muy ocupada, tartamudeó. Me preguntaba si la habría ofendido o dicho algo sin darme cuenta, y que por eso usted me castigaba. Nada de eso. Entonces venga a ver mi cuadro. Lo colgué y, tal como usted lo percibió, es exacto lo que la habitación necesitaba. Entraron en la casa y se dirigieron hacia el salón azul. Al entrar, Darcy lanzó una exclamación de sorpresa, ya que no solo estaba colgado el cuadro en su lugar, sino que toda la habitación estaba amueblada. La alfombra hacía juego con el azul del fondo de Venus, así como las exquisitas cortinas drapeadas. Se emocionó porque por primera vez veía el mobiliario y las sillas tapizadas con petit point, que sabía habían sido las que ella elegiría si él se lo hubiera preguntado. El conde observaba su rostro mientras Darcy miraba a su alrededor y sabía, sin ella decirlo, cuánto le agradaba. Como puede ver, dejé el espacio para la cómoda de Crescent que me prometió. No lo he olvidado. Sonrieron, como si estuvieran tan de acuerdo que las palabras salieron sobrando. ¿Cuándo puedo tenerla? Sería imposible, pensó Darcy, resistirse a la emoción de su voz. Mañana, si lo desea, pero hay algo más de lo que quiero hablarle. Estoy seguro de que es algo que en verdad necesito. No es una necesidad, pero sin duda va a quererlo. ¿Qué es? Un reloj, combinado con una jaula de oro que es también una caja de música. El conde lanzó una exclamación mientras Darcy terminaba de decir. Se fabricó en Suiza alrededor de 1780. Es algo que siempre he deseado. Por supuesto, las plumas del ave son reales y cuando suena la música, abre y cierra el pico, mueve la cola y aletea. Lo quiero. Ahora mismo. Darcy rió. Podría tenerlo esta misma noche, pero es algo un poco más complicado que las demás cosas que le he traído. ¿En qué sentido? En que el dueño, un hombre muy anciano, no me lo dará a mí, solo a quien lo compre. Como es un artículo muy delicado, desea dar al futuro dueño instrucciones precisas para usarlo. No veo ninguna dificultad en ello. ¿Cuándo podemos ver a ese caballero? Como es muy anciano, me temo que no podrá venir. Usted tendrá que ir a verlo. Estoy más que dispuesto a hacerlo. Podemos visitarlo en el hotel donde se hospeda en Londres y me sugirió que las 10 de la noche sería una hora muy conveniente. No hay problema. Darcy se mostró un tanto turbada. Insiste en que yo vaya con usted. Siempre teme que sus tesoros los adquiera gente que no sepa apreciarlos y yo debo responder por quienes recomiendo. Estoy en sus manos. Me gustaría que usted lo adquiriera. Es una pieza única en el mundo, ya que poco después de terminarla, el relojero murió. Usted me dirá dónde quiere que lo coloque. Y les prometo, a usted y al actual dueño, que nadie más que yo lo tocará. Creo que eso lo hará feliz. Ahora muéstreme las demás habitaciones que ha terminado. Un momento. Si vamos a ver a ese hombre a las 10, ¿en dónde nos encontraremos? Donde usted indique.
Si es así, me sentiría muy honrado si aceptara cenar conmigo. En ese momento, el conde pensó que la noche que invitara a Caroline lo había sorprendido y casi escandalizado que ella aceptara cenar a solas con él. Se preguntó si hacía mal en invitar a Darcia, pero decidió que era absurdo. Caroline era una cosa, pero una mujer con quien tenía tratos de negocios y de quien ni siquiera sabía el apellido era algo muy diferente. Sin embargo, no pasó por alto el titubeo de Darcia antes de contestarle. Me encantará. También tengo curiosidad por conocer su casa de la Plaza Berkeley. Por supuesto, era de mi padre. Y cuando tenga tiempo, después de terminar esta casa, me agradaría hacerle algunas modificaciones, aunque sé que las pinturas le agradarán. Envío mi carruaje por usted. Suelo cenar a las 8. Yo llegaré en el mío y me iré después del mismo modo. El conde rió. Más misterios. Continúa decidida a mantener su anonimato. Me dijo que lo intrigaba. Así es, pero también me molesta mucho. Lo lamento. Ya le dije que deseo que confíe en mí. Siento que sabemos tanto el uno del otro, que no hay razón para juegos ni fingimientos. Por un momento, Darcia se preguntó si debía decirle la verdad. Enseguida se preguntó cuán lejos podría llegar con la verdad, ya que era imposible que confesara que era la rica condesa de quien todo Londres hablaba. Surgiría las pertinentes preguntas del por qué fingía que necesitaba dinero y también de dónde provenían los notables tesoros que tanto le encantaran a él. No, no, se dijo. Hasta entonces sus planes habían funcionado muy bien y sería un gran error revelar antes de tiempo la verdadera razón por la que lo buscara. Como llegaban a la biblioteca, le resultó fácil distraer la atención del conde de sí misma con comentarios elogiosos de la bella colección de cuadros que tenía reunidos allí. También había mobiliario francés, acerca del cual le agradó demostrar cuánto sabía. Comprendió que le sorprendía su gran conocimiento del trabajo de Ruisinier y Dubois. El conde la llevó a visitar otro salón y un acogedor saloncito en la torre. Después se dirigieron al desayunador, que ya estaba completo con una mesa y sillas cubiertas con tapicería Beauvais. Eran casi las 12:30 cuando Darcy exclamó: «Debo irme. Tengo que volver a Londres». «¿Quiere decir que ahora no trajo canasta para el almuerzo?» Estaba ansioso de disfrutar otro en el jardín. «Lo lamento, pero no puedo quedarme. Además, lo veré esta noche. No llegue tarde o me pondré frenético temiendo que desaparezca de nuevo sin saber dónde encontrarla. Le prometo que no lo privaré de la jaula de música, aunque estoy tentada a quedármela. No se atreva». Mientras viajaba de regreso a Londres, Darcia se preguntó si hacía lo correcto. Tenía la incómoda sensación de que jugaba con el destino, que a su vez siempre tenía una forma imprevisible de pronunciar la última palabra. A la vez sabía que, de alguna manera y por el bien de él, tenía que librar al conde de la trampa que no solo Lady Caroline, sino también su padre, le habían tendido. Sin duda alguna que cualquier padre de una bella hija desearía para ella un marido rico y distinguido. ¿Y quién mejor que el conde de Kirkhampton? Pero a la vez, Darcia sabía que, al igual que ella, el conde nunca se sentiría satisfecho con un matrimonio que no estuviera basado en el amor. Así como había construido su casa con amor, poniendo en ella todo su corazón, sin duda deseaba hacer lo mismo en su matrimonio. «Tal vez nunca me ame», se dijo Darcia. «Quizá, incluso, me deteste después de esta noche, pero no quedará atado a una mujer que ama a otro». Estaba segura de que Lady Caroline no renunciaría a Lord Erclay una vez casada, puesto que sería más fácil para ellos estar juntos, porque el duque no interferiría. La noche en que asistió a la casa Marlborough, se había enterado de los romances que existían entre los invitados. Esposas enamoradas de los maridos de sus amigas, esposos que coqueteaban con las mujeres de otros. Pudo ver sus miradas cuando bailaban juntos. Podía percibir las vibraciones que se cruzaban entre ellos mientras estaban sentados uno al lado del otro, y se comportaban en apariencia de una manera ejemplar, mientras sus corazones palpitaban de forma muy diferente. «¿Cómo podría yo soportar vivir así?», se preguntó. Sabía que cuando se casara, quería estar enamorada, permanecer al lado del hombre que amara y olvidar la existencia de los demás. Como amaba al conde, no toleraba pensar que él fuera a sentirse desilusionado y llegara a darse cuenta de que su esposa le fuera infiel. Sabía cuánto le dolería y mancharía la perfección que buscaba en su casa, su mente y su corazón.
Debo salvarlo, y eso es más importante que cualquier otra cosa. Mientras se dirigía hacia la plaza Berkeley, en el carruaje rentado por el señor Curtis, cuando quería ir de incógnito, Darcia pensó que su comportamiento era muy reprobable. Sabía bien que era inconcebible que una debutante fuera sola a la casa de un soltero, y si alguien lo sabía, se arruinaría su reputación. Recordó el cuidado que tuviera su padre en París de que nadie supiera que lo visitaba y sabía que se indignaría al saber lo que ella hacía ahora. Pero no podía dar marcha atrás y de pronto portarse convencional cuando su relación con el conde se había convertido en algo muy diferente a lo que ella pudo imaginar. Todos los caballeros que eran sus parejas en los bailes y le enviaban flores todas las mañanas y se declararon locos de amor por ella, tenían mucho cuidado en no apartarse de lo correcto. Sabían que la marquesa los mantenía bien vigilados y como en verdad deseaban casarse con Darcia, no cometían el error de retenerla en el jardín o llevarla hacia la sombra de los arbustos. Como era joven e inexperta, ella no tenía idea de que su comportamiento tenía muy complacidas incluso a las más exigentes damas de la sociedad. Ahora le remordía la conciencia y sabía que no solo debía haber rechazado la invitación del conde, sino que no debía haberse involucrado en esa aventura. Sin embargo, estaba decidida a salvarlo de Lady Caroline. Anhelaba engañarse a sí misma de que no lo amaba, pero era consciente de su amor, que sentía desde que era una niña y la hacía pensar más en él que en sí misma. No podría tolerar que, como muchos otros hombres, fuera desdichado en su matrimonio, que buscara placer en otro lugar o que fuera la burla o despertara la lástima de sus amigos. Todo en él es tan magnífico. ¿Cómo podría yo permitir que fracasara en lo que es el aspecto más importante de la vida, su hogar? Le resultaba imposible comprender cómo Lady Caroline no apreciaba lo que el conde hacía por ella al construirle una casa maravillosa, que sin duda estaba hecha para enamorados. Pero comprendió que al amor no podía forzársele, y que si Lady Caroline realmente amaba a Lord Ercliffe, entonces no podría amar a ningún otro. Desde que supiera que Lord Ercliffe era casado, comprendía por qué el duque presionaba a su hija para que se casara con el conde enseguida y usaba toda su autoridad paterna para mantenerlos alejados. Para Darcia era como un eco de las situaciones que viviera su padre, pero en ese caso era él quien perseguía a alguna bella mujer a pesar de las objeciones del padre o marido y lo convertía en una aventura divertida, sin importar quién sufriera en el proceso. En realidad está muy mal, pensó Darcia, y supo que lo que deseaba en la vida era la seguridad de un hogar, hijos y, por supuesto, un marido. Pero el único marido que podría hacerla feliz sería el conde. El carruaje se detuvo frente a la casa Kirkhampton, y cuando el palafrenero le abrió la puerta, subió por la escalera a toda prisa y entró en el vestíbulo, temerosa de que alguien la viera. Tomó la precaución de llevar una capa oscura para ocultar su vestido y se cubría el cabello con una pañoleta de chifón, del mismo tono azul del cuadro de Van Loo. Como si no pudiera esperar a que la anunciaran, el conde salió al vestíbulo para recibirla sonriente, y su mirada de admiración indicó que se había fijado en su apariencia y, en especial, en el color de la pañoleta. No esperó a que el sirviente de servicio la ayudara a quitarse la capa. Lo hizo él mismo mientras ella se despojaba con todo cuidado de la pañoleta para no maltratar el peinado en la parte posterior de la cabeza. Temía que no apareciera. Pero ya ve que estoy aquí, respondió Darcia, sin poder contener un tono de alegría en su voz. Mientras entraba en el salón, el conde comentó: «Es la primera vez que la veo vestida a la moda, y debí saber que se vería muy bien». Darcia había dudado durante largo tiempo qué ponerse. Como fingía que la casita del aldea era su hogar, y debido a que al principio deseó que la creyera un agente profesional de obras de arte y mobiliario, le habían parecido apropiados sus vestidos de la escuela. Pero esa noche se había rebelado contra su sentido común, mientras observaba la fantástica colección de vestidos de noche que comprara en París. Descartó la mayoría porque eran demasiado elegantes, pero había otros más sencillos, aunque a la vez tenían el incomparable toque parisino en cada detalle. Al fin eligió uno, blanco, porque era el único color que, como debutante, le permitía usar la marquesa, pero cuyo exquisito y fino encaje estaba adornado con un delicado listón de terciopelo del mismo azul que encantara al conde con el cuadro de Van Loo. Su diseño acentuaba su fina cintura y el ceñido talle las suaves curvas de su cuerpo.
Los hombros desnudos estaban rodeados por un volante de encaje y no llevaba ninguna joya. Hacerlo habría significado un gran error, aunque su padre le había obsequiado muchas gemas valiosas y también había heredado algunas piezas magníficas que pertenecieron a su madre. No deseaba despertar más la curiosidad del conde. Por lo tanto, solo llevaba una cinta de terciopelo alrededor del cuello, del mismo tono que la del vestido, de la cual colgaba una exquisita miniatura de su madre. Su único adorno era el marco de esmalte con pequeños diamantes que detenía la miniatura, que en sí era una obra de arte. Por supuesto, atrajo de inmediato la mirada del conde. Jamás había visto una miniatura colgada con más belleza, le comentó mientras le entregaba una copa de champaña. ¿Se refiere al marco?, preguntó ella, inocentemente. Me refería a su posición en el cuello de usted. Se sintió molesta al ruborizarse porque no estaba acostumbrada a los cumplidos de él. No necesito decirle que su apariencia es perfecta, como todo lo que usted hace, agregó él. Turbada, Darcia miró a su alrededor. Aquí están los cuadros que anhelaba conocer, exclamó. ¿Por qué no dice que anhelaba verme a mí? Bien sabe que me ha descuidado de una forma vergonzosa y espero que, en compensación, sea especialmente amable conmigo esta noche. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.